Escritura nos cuenta acerca de un momento y utiliza el ejemplo de Efraín para mostrar a un creyente arrepentido. Cuando una persona comete errores, comete faltas en su vida y luego se da cuenta de lo mal que hizo, cuando toma dimensión quizás del daño, cuando se da cuenta del tiempo que perdió, lo que podía haber cambiado si tomaba un rumbo diferente, si quizás podía ver con anterioridad lo que ahora está viviendo. Es inevitable que esa persona diga: ¿por qué me equivoqué? ¿Cómo pude errar? ¿Cómo no me di cuenta? Y muchas veces las personas se llenan de culpas. Y en el camino de Dios, cuando alguien comete un error, dice: no, yo ya no puedo volver. Ya no puedo volverme a Dios porque lo que he hecho es una falta grave. ¿Cómo voy a hacer para volver? Hay veces que las personas dicen: no, yo, ¿sabe por qué no volvía? Porque tenía vergüenza. Porque a pesar de que entiendo que mi relación y mi compromiso es con Dios, igual no podía evitar sentirme mal. No podía evitar esos pensamientos en los cuales de repente venían a mi mente y decían: ¿para qué? ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué ahora? ¿Para qué así? Estando en esta condición. Pero sin embargo, dice la palabra que lo mismo oyó el Señor de Efraín. Dice la Escritura que el Señor estaba atento a las súplicas, a la oración, al clamor, del lamento de alguien que cometió errores, pero que ahora estaba arrepentido, que entendía que necesitaba ser cambiado por Dios. Uno dice: ¿por qué una persona se aparta de Dios? ¿Cómo alguien puede apartarse de Dios? Si uno por ahí lo analiza así livianamente, puede decir: bueno, una persona que no está convertida quizás se aparta de Dios. Y uno puede decir: bueno, pero una persona de muchos años también se aparta de los caminos. Muchos años no significa convertido, lo cual no estoy diciendo que el caso sea que la persona no sea convertido, sino que Efraín, utilizado como ejemplo aquí, entiende. Efraín vendría a ser el creyente, aquella persona que hoy se da cuenta que ha cometido errores, aquella persona que ha fallado y que entiende que no puede hacerlo por sus propias fuerzas. Tú te das cuenta que tú tratas de cambiar y tratas de hacer las cosas bien, pero no puedes sostenerte mucho tiempo, vuelves a fallar. Te das cuenta que eres propenso quizás a los errores, que el carácter muchas veces te juega una mala pasada, tomas malas decisiones. Y luego el tormento de una mala decisión viniendo a mostrarte que fallaste, que te equivocaste otra vez. Bueno, la condición de Efraín ahora era de alguien que se da cuenta de los errores cometidos. Y clama al Señor en medio de su clamor, en medio de sus errores, y le dice: conviérteme, porque yo soy como un animal que no ha sido domado, un animal que necesita ser quebrantado para poder cambiar ese aspecto de mi vida que me llevó a alejarme de Dios. Por eso Efraín le dice: conviérteme y seré convertido. Yo no puedo hacerlo, Señor, si tú no lo haces. Si tú no me conviertes, si tú no haces esa obra por mí, yo no puedo lograrla. Yo no puedo alcanzar esa obra si tú no la haces. Si no es Dios quien toca el corazón, a veces uno dice: no, tomó la decisión de alejarse, tomó la decisión de quizás buscar las respuestas en otro lugar. Si no lo trae Dios, si no es Dios quien le habla, bueno, Dios siempre se acerca a nuestro corazón. Dios siempre se acerca a tu vida, sin importar los errores que cometiste. El Señor sigue extendiendo su mano y esta palabra es una muestra de eso. Dice la Escritura: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. La gracia de Dios sobre tu vida, la gracia del Señor te alcanzó, ese favor de Dios, cuando el hombre no lo merece, cuando el hombre dice: yo no soy digno de esto.
he fallado, he cometido errores, pero hoy me arrepiento. Hay una diferencia cuando el hombre se da cuenta de su condición, se da cuenta de sus límites, se da cuenta que no puede lograrlo sin Dios, se da cuenta que necesita ser transformado por Dios, se da cuenta que necesita, así como un novillo que no ha sido domado, que necesita ser quebrantado por Dios para poder cambiar, para poder tomar un rumbo diferente en su vida, para que la condición en él pueda cambiar. Él necesita ser transformado por ese Dios. Ahora, dice la palabra, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Vamos a leer a partir del versículo 19. Jeremías capítulo 31, versículo 19 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la Escritura: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Porque me di cuenta de los errores del pasado. Porque me di cuenta de las faltas que cometí. Porque me di cuenta que todo eso me trajo hasta este lugar. Y hoy me arrepiento. Me arrepiento de haberme burlado de Dios. Me arrepiento de haberle dado la espalda a Dios. Me arrepiento de no querer oír su palabra. Me arrepiento de tomar el camino que a mí me parecía el correcto y que me haya llevado al lugar donde me encuentro. Me arrepiento de pensar que con mis fuerzas iba a poder. Me arrepiento de creer que yo sería más fuerte. Me arrepiento de autoengañarme, de creer que el hombre no necesita a Dios. Pero ahora reconoce su condición y dice: yo no puedo. Al mirar atrás, cuando uno mira hacia atrás y mira los errores y mira las circunstancias que no puede reparar, muchas veces esto se vuelve un tormento, porque dice: yo ya no puedo arreglar lo que hice. Ya cometí ese error. Ya perdí mi familia, ya fallé. Ya no puedo recuperarlos. No puedo volver el tiempo atrás. No puedo valorar a las personas que ya no están. Los he perdido. Y miro hacia atrás y los errores de mi juventud. Y me arrepiento de esa condición. Me arrepiento de las malas decisiones que he tomado. El Señor dijo: yo he escuchado a Efraín, he escuchado su voz. He escuchado su voz de arrepentimiento, su lamento, su quebranto. Y ahora con sinceridad reconocer que necesita ser transformado por Dios. Para que el hombre muchas veces reconozca y entienda que necesita ser transformado por Dios, debe atravesar un proceso. Hay veces que el hombre necesita más adversidad, situaciones. Hay veces que el hombre le pide señales a Dios en cuanto a su vida. Y dice: ¿será que realmente me equivoqué? Hoy quizás te preguntas: ¿será que aún Dios puede cambiar la situación y los errores que cometí? ¿Dios puede hacer algo aún con mi vida? Porque esa es otra también. Ya cometí los errores, claro. Ahora la pregunta es: ¿Dios puede restaurar lo que pasó? ¿Dios puede transformar aún los errores del pasado en nuestra vida? ¿Dios puede cambiar aún lo que para nosotros fue tristeza en un camino diferente?
Bueno, la palabra nos muestra que sí, Él puede hacerlo. Esta historia no solamente es una palabra para tu vida hoy, sino que tiene también una connotación futura. Pero dice la Escritura, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, se apartó, se alejó de Dios, tomó un camino para alejarse de Dios. Dice, luego que me aparté, luego que tomé esa mala decisión, tuve arrepentimiento. Entendí, cometí un error, no era por ese camino. Me desvié, quizás Satanás me engañó, quizás yo me dejé engañar, quizás supe lo que hacía, pero no creí que iba a llevarme a este lugar. Y ahora, así como dice la Escritura, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud, porque llevé estos errores del pasado en mi vida. Otra versión de las Escrituras dice, me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. Me siento avergonzado hoy por las cosas que hice. Uno mira hacia atrás y dice, no, realmente me cuesta entender cómo hice aquellas cosas, qué locura. Uno dice, joven, piensa cualquier cosa, toma un camino que no es correcto y quizás le parece que está bien. Pero llegó el momento en el cual el hombre se arrepiente y se da cuenta de su condición. A todos nos ha pasado en algún momento. Tú hablas con el joven hoy que está en los boliches, que está quizás viviendo la vida de otra manera y no lo ve así. No lo ve de esa forma. Pero hay muchos jóvenes aquí, muchos hombres, mujeres, que en un momento vieron la vida de esa misma forma, hasta que llegó el tiempo en el cual miraron hacia atrás y se avergonzaron de las cosas que hicieron. Se avergonzaron de su pasado, se avergonzaron de sus errores, se avergonzaron de haber conocido a Dios y de volverse atrás, de haber conocido al Señor, inclusive haber conocido los milagros, la palabra. El pueblo de Dios vio las maravillas, las señales de Dios, la protección de Dios. El Señor los guardó, los protegió, los guió en el camino. Dice la palabra que el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. En aquel desierto que representa la adversidad, la nación, los hombres hallaron gracia delante de Dios, su pueblo. Y el Señor hizo maravillas y los protegió. Así como el Señor resguarda tu vida, así como el Señor está atento a tu voz, a tu súplica, a tus lágrimas, lágrimas de aquel que se ha arrepentido, lágrimas de aquel que reconoce sus fracasos, lágrimas de aquel que mira hacia atrás y se avergüenza del mal camino que ha tomado. El joven hoy dice, no, yo estoy bien, pero en un tiempo mirará hacia atrás y se lamentará del camino que tomó. Entenderá y dirá, ¿cómo desperdicié mi vida? Mirará hacia atrás y no lo verá como algo virtuoso, porque entenderá que las drogas destruyeron su vida, porque entenderá que condicionaron un montón de situaciones, porque se dará cuenta que todo eso le impidió poder acercarse a Dios, poder conocer ese amor de Dios en nuestras vidas. Cuando uno conoce el amor de Dios, no hay tiempo suficiente. Tú quisieras volver el tiempo atrás y haber conocido a Dios antes y acortar los tiempos. Entonces, así te hubieses evitado la afrenta de tu juventud, los errores. Si hubiese conocido a Dios antes, entonces me hubiese evitado las lágrimas, me hubiese evitado los errores, hubiese evitado los fracasos, hubiese evitado las malas decisiones. Mi carácter no hubiese sido el mismo. Bueno, tantas cosas hubiesen sido distintas si yo me hubiese acercado a Dios. Si por alguna razón hubiese llegado a tiempo. No, Dios llegó a tiempo a tu vida. Llegó a tiempo en el momento que tu corazón entendió. El momento en el cual entendiste que tú no podías lograrlo por tus propias fuerzas. Y así como Efraín dijo, conviérteme, Señor, y yo seré convertido. Yo no puedo lograrlo. No puedo hacerlo con mi fuerza. No, esto no puede depender de mí. No se trata de las virtudes que pueda tener un hombre o una mujer. Se trata del plan y del propósito de Dios en una vida que se deja guiar por Dios.
que atraviesa los procesos de Dios buscando crecer y aprender de parte de Dios, que en medio de las dificultades no se aleja de Él. Pero aquí estamos hablando de la condición de alguien que se apartó, que miró atrás, que cometió errores y que esos errores le hicieron hoy avergonzarse y tener lágrimas de arrepentimiento. Pero detrás de la vergüenza, de las lágrimas, del arrepentimiento, detrás de una situación quizás frustrante para aquel que hoy está así, hoy están escuchando esta palabra, personas que se han apartado de Dios, personas que en algún momento tomaron decisiones así, personas que hoy están lejos de Dios y que dicen, no, yo no voy a acercarme porque cometí faltas y errores tan graves. ¿Cómo acercarme a Dios? Le fallé. ¿Cómo hacer cuando uno siente que le falló a Dios? Como si fuese que Dios no conociera el corazón de cada uno de nosotros. Como si Dios no supiera. Y el hombre dice, no, ya está. Le fallé a Dios y ahora ¿qué voy a hacer? Pero el Señor responde de una manera maravillosa. Y esta respuesta es para ti. Esta respuesta para aquel que se alejó de Dios y hoy siente que está distante. Hoy siente que no puede acercarse. La vergüenza y la confusión lo han consumido. Y las lágrimas de arrepentimiento estaban bien, en el lugar correcto, pero quizás no puede acercarse a Dios. A diario hablo con personas que dicen, yo entiendo. Una joven me decía hoy, yo no quería volver a la iglesia porque yo sabía que Dios me iba a hablar, yo sabía que su amor iba a estar ahí, y yo decía, yo no me merezco ese amor, no me merezco el amor de Dios en mi vida. Y sabía que Dios, a pesar de que yo no lo mereciera, su gracia y su misericordia infinita sobre mi vida me hablarían para darme una oportunidad. Pero yo no me creía merecedora de esa oportunidad, de esa palabra. Pero no tiene que ver con lo que tú piensas. Quizás tú puedes sentirte avergonzado, humillado. Puedes sentir al mirar los errores del pasado que ya no mereces una oportunidad. Puedes sentir quizás en ti que no vale la pena volver. Porque quizás falles otra vez. Quizás cometa los errores y aún dices, es más grave en mí porque yo conozco, porque yo sé, porque yo antes le daba palabra a otros para alentarlos y hoy yo tengo los brazos caídos. Hoy yo me siento debilitado. Cuando alguien me decía, mira, no estoy yendo a la iglesia, yo le aconsejaba, mira, no te apartes, Dios va a hablar a tu corazón, Él te va a traer las fuerzas, Él te va a levantar. Yo tenía las palabras para hablarle a otro, para darle quizás todos los versículos bíblicos, para que entienda. Pero ahora no encuentro lo suficiente para acercarme, para volver a Dios. Pero mira la respuesta de Dios. Para aquel que hoy está apartado, para aquel que hoy está lejos, para aquel que ha tomado decisiones equivocadas en el pasado, pero que hoy está arrepentido en su corazón, para aquel que hoy se lamenta, para aquel que está hoy derramando lágrimas en tristeza, en amargura y que entiende que necesita ser convertido y transformado por Dios, que no puede lograrlo solo, quizás antes lo intentaste, pero hoy no puedes. Dice la Escritura, versículo 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Dice, ¿acaso no es mi hijo precioso? ¿Acaso tú no eres el hijo precioso para mí? Dice, no, pero yo no me merezco los errores que cometí, el pasado, me alejé de Dios. Y aún sabiendo que estaba mal, sabiendo lo que hacía. Pero Dios responde a Efraín, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No eres tú un hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado constantemente. Uno dice, no, quizás Dios ya se alejó de mí. Quizás Dios ya se olvidó de mí. Dice, no, me acuerdo de ti constantemente. Quizás tú te olvidaste mientras que volviste a tu vieja vida.
Quizás tú te olvidaste de mí mientras que te volviste atrás por el camino. Y volviste a los mismos lugares donde antes no encontraste la felicidad, para ver si ahora podías hallarla. Pero dice el Señor, tú eres precioso para mí. Quizás tú dices, pastor, no sé si Dios puede perdonarme. Tú eres precioso para mí, dice el Señor. Tú eres mi hijo pequeño en quien me deleito. La figura de un padre que mira a su hijo y se regocija y se llena de orgullo. Esta es la condición de un hijo que ha fracasado, que ha cometido errores, que se siente avergonzado, que mira su pasado y lo mira con desdicha, lo mira como diciendo, no pude haber hecho eso. Pero el amor del Padre hace que mire a su hijo y lo haga con amor. Y diga, es precioso para mí. Cuando hablo de él, mis entrañas se conmueven. Me lleno de ternura. Así es el amor de Dios para con tu vida. Así es la gracia y la misericordia del Señor para contigo cada día de tu vida. Aleluya. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Dios dice, está en mi mente, en mis pensamientos. Constantemente. Piensa en ti constantemente. Y se conmueve el corazón de Dios al ver nuestros errores. Y tú como padre, cuando ves que tus hijos cometen errores, te enternece, te conmueve, porque va a sufrir, porque te das cuenta de que está errando en el camino, no está tomando la decisión correcta. Muchas veces los padres tienen que respetar las decisiones de sus hijos, pero uno se da cuenta de que no es lo mejor. Y Dios mira, pero Dios no está mirando los errores y las dificultades. Dios no está mirando a aquel que necesita ser quebrantado. Dios está mirando a un hijo precioso. Dios está mirando a un niño al cual en él se deleita. Uno dice, me encantan los niños porque los niños son una ternura, siempre tienen una frescura, una espontaneidad para hacerte reír, para decir cualquier cosa que sea gracioso. Bueno, ese significado como aquel que ve a un niño y se conmueve, y se deleita, y lo ve jugar, y el padre lo ve jugar al niño, y se siente gozoso por eso. Bueno, es el ejemplo que Dios está utilizando en Efraín. Un hijo preciado, precioso. No alguien que está cargado de fracasos, de frustración, de faltas, de pecado, de errores. Si tú lees este libro de Jeremías, entenderás que encierra mensajes de advertencia, situaciones y quebrantos muy fuertes. Anuncia por medio de la palabra del profeta cautiverio y tiempos duros. En el capítulo anterior, el Señor demuestra su gran amor, diciendo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Uno a veces dice, yo llegué a los caminos de Dios quizás cuando tenía 20 años, 30 años, 40 años. Pero lo cierto es que el Señor se manifestó a tu vida hace ya mucho tiempo atrás. Pero seguiste caminando conforme a tu vida, a tus pasos. Pero dice la Escritura, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Dios habla acerca de su amor y cuán grande es su amor. Jeremías dijo, hace tiempo se acercó a mí el Señor. Hace tiempo atrás Él llegó a mi vida. Él se manifestó a mi vida hace ya mucho tiempo. Esta escritura dice, desde que hablé de Él, me he acordado de Él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia. Mis entrañas se conmovieron por Él. Tú hoy estás pidiéndole a Dios, quizás estás clamando al Señor en medio de tu dificultad. Y miras al pasado y dices, yo cometí errores. ¿Merezco que Dios me escuche y me libre? No, quizás no lo merezco. Pero dice, yo estoy mirando con ternura a mi hijo. Yo estoy mirando con ternura a mi hija. Me deleito en ella. Es preciosa para mí.
Mis entrañas se conmueven y al hablar de ella pienso todo el tiempo, constantemente. Está en mis pensamientos. No estoy mirando sus errores, su fracaso. No estoy mirando hoy quizás el pasado para tratar de remarcarle o achacarle los errores. No estoy mirando atrás para tratar de acentuar los errores en su vida, sino que estoy mirando su corazón. Estoy mirando hoy aquel quebranto, aquel lamento, pero no estoy viendo un hombre que no puede levantarse, una mujer que ya no puede. Estoy viendo un hijo precioso, estoy viendo un hijo que me conmueve, estoy viendo un amor tan grande para restaurar su vida, para sanar su corazón, para darle una nueva oportunidad, para mostrarle que mi amor es eterno y que no va a cambiar por él. Aleluya. Aleluya, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios por ti no cambia. Pero cuando estamos mal y tomamos caminos equivocados, creemos que Dios cambia juntamente con nosotros. Pero Dios te está esperando en el mismo lugar. Y prueba de ello es esta palabra. Porque el Señor dice, yo he oído a Efraín y he escuchado su lamento. El lamento de alguien que se arrepiente de los errores que cometió. El lamento de una persona que acepta ahora que falló y que necesita de la mano de Dios para poder cambiar. Y la respuesta en medio de una declaración de dolor, de alguien que se siente pecador, mal, que derrama lágrimas. Dios le da una respuesta de amor y cargada de misericordia, mostrando el amor de un padre que abraza a su hijo en medio de sus congojas, en medio de su quebranto, de su lamento, que lejos de acentuar sus fallas, busca abrazarlo en el dolor y decir, yo no veo todo lo que tú dices. Yo no veo todo el fracaso, ni toda la tristeza, ni todo lo que tú marcas. Yo veo en ti un hijo precioso, amado. Mis entrañas se conmueven por ti. Mi corazón ahora está lleno de ese amor y de esa gracia. Cuando uno mira este amor de Dios para con nuestras vidas, que no es condicionable a lo que los hombres piensan muchas veces. Efraín entendía que lo que había venido a sus vidas era por mano de Dios. No era producto de la casualidad, no era producto de quizás la suerte, una mala suerte en su vida, no. Entendía que lo que había acontecido en ellos era producto de la mano de Dios. Era parte de la obra de Dios. Pero que ahora en esa gracia y esa misericordia de Dios se acercaba a sus corazones. Dice la Escritura, ¿cómo podré hacerte daño, oh Efraín, si aún mi corazón se conmueve dentro de mí? ¿Cómo podré lastimarte? ¿Cómo podré dañarte? Dice la palabra, establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel, vuelve a esta, tus ciudades. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios a su pueblo aquí? ¿Has tomado malas decisiones? Dice, ponte señales en el camino. Señales para que sepas cómo volver a aquel lugar. Ponte señales para que puedas regresar. ¿Por cuál camino? Por el camino que te fuiste. Por el mismo camino que te alejaste de Dios. Dios dice, vuelve a tomar ese camino. Vuelve a tomar ese camino por el cual te desviaste y te fuiste. Vuelve. Vuelve y pon los majanos altos para que puedas ver las señales. Hay un camino que comienza a hacerse perfecto. Es el camino que te lleva a esa bendición. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, dice el Señor, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, presta atención. Dice la Escritura, paraos en los caminos y preguntad, ¿dónde está la senda antigua? ¿Dónde está aquel camino por el cual tú caminabas? Esto habla de alguien que ha caminado el camino, alguien que ha andado por él.
Nadie puede apartarse si primero no está. Alguien ha caminado en ese camino y ahora necesita volver a él. Y uno dice, yo no sé cómo hacer para volver. Tienes que volver al camino. ¿Dónde te alejaste? ¿En qué momento te apartaste de Dios? Normalmente cuando uno se pierde, uno vuelve al punto donde tomó una mala decisión. Si tú estás en medio de un laberinto buscando la salida, y tú comienzas a caminar por el laberinto buscando la salida, y te das cuenta que no estás saliendo a ninguna parte, vuelves al mismo lugar donde tomaste esa dirección, y ahora tomas la dirección opuesta. Y quizás avanzas en el camino y ese no es. Te vuelves atrás al mismo punto y buscas la otra opción, hasta que encuentras la opción. Pero tienes que volverte atrás al punto donde desviaste el camino. Hay un camino que es correcto, pero el hombre en algún punto se desvió del camino. Bueno, Dios le dice, establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino donde te fuiste, vuélvete al primer amor, vuélvete a aquel amor que un día tuviste por mí, vuélvete a ese lugar donde hablabas de mí con pasión, vuélvete a aquel lugar donde Dios representaba en tu vida lo más importante, vuélvete a aquel lugar, aquella senda donde en un momento tomaste una mala decisión y te desviaste. Alguno dirá, pastor, yo estaba sirviendo a Dios y estaba firme y estaba bien, y si había algo para hacer en Dios yo lo hacía, pero después comencé a trabajar y el trabajo hizo que no pueda venir. Bueno, ese es el lugar donde te desviaste. Por las cosas materiales y por situaciones que pensaste que ibas a poder resolver, decidiste dejar el servicio a Dios, alejarte, y pensaste que no se iba a ser tan nocivo porque trabajabas, pero ahora ibas a poder congregarte, aunque sea una sola vez. Pero luego ya no viniste. Luego ya el pecado comenzó a hacerse fuerte en tu vida. Ya no serviste a Dios. Y ya Dios no estuvo en tus palabras. Ya no estuvo en tus pensamientos. Y tomaste el camino y continuaste. Y seguiste andando. Dice el Señor, vuélvete. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada del camino por donde te fuiste. A veces cuando me dice, pastor, ¿cómo puedo hacer para volver? Tienes que volver al punto donde las cosas cambiaron. Tienes que volverte hasta ese lugar. Tienes que volver al mismo lugar. Lo que pasa es que yo estaba sirviendo, estaba haciendo esto, lo otro. Bueno, tienes que comenzar de nuevo. Tienes que volver a ese punto de partida. ¿Dónde comenzaste a ver la bendición de Dios? Y cuando comencé a servir, cuando comencé a estar en los comedores, ir a las copas de leche, predicar la palabra, moverme en los hospitales. Bueno, tienes que volver a ese punto de partida. Tienes que volver a empezar. Tienes que restaurar tu vida, esperar el tiempo de Dios y volver a empezar. Volver a empezar como antes lo hiciste. Y poner las señales altas en el camino. Pon los majanos altos allí para poder ver las señales. Vuélvete por el camino que te fuiste. El camino que te alejó de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es un fin de muerte, no es un buen camino. Es un camino de perdición, no de bendición para su vida. Pero el hombre camina sin darse cuenta y se va alejando de Dios. Dice la Escritura, párate, detente. Párate en el camino y pregunta, ¿cómo hago para volver? Ustedes que están caminando en ese camino, ¿cómo hago para volver? ¿Por dónde encuentro? Es como cuando uno va de repente por una autopista y hay una salida a 500 metros y de repente uno se pasa y dice, ¿y ahora cómo retomo para volver? ¿Cómo retomo para volver a ese camino? Bueno, deberás hacer 1 o 2 kilómetros más y tomar otra salida para volverte atrás. Vuelve al mismo lugar donde desviaste el camino. Pero por algo la Escritura dice, párate, detente y pregunta. Pregunta, ¿dónde está ese camino? ¿Dónde está esa senda antigua, ese camino
en el cual las cosas te iban bien. Y vuélvete a Él. Vuélvete a ese amor por Dios. Vuélvete a la palabra. En algún punto, el hombre se va desviando en sus decisiones. Y quizás tomaste decisiones que pensaste que no eran tan graves, pero te diste cuenta que te alejaron de Dios. Bueno, vuélvete hasta ese punto y cambia lo que decidiste. Si tomaste una decisión que te alejó de Dios, bueno, cambia. Entiende que ese fue el punto en el cual te alejaste y vuelve a empezar. Vuélvete a Dios. Vuélvete a mí, dice la Escritura, porque yo te redimí. No solamente el Señor le está diciendo aquí a una nación que vuelva desde todos los confines de la tierra, y así como será el remanente de Israel, los que volverán. El Señor le dice a aquel creyente hoy que se apartó de los caminos de Dios, que se alejó, que cometió errores, que tuvo faltas, pero que está arrepentido, que pueda volverse por el mismo camino que se fue, que esté atento a las señales, que vaya viendo todo lo que Dios fue haciendo en su vida. Detente y comienza a mirar todo lo que Dios hizo, porque cuando uno está mal, no ve el obrar de Dios, pero mira atrás y ve todo lo que Dios fue haciendo por ti. Recuerda cuando Dios te habló, recuerda cuando Dios te dio una palabra y te habló a tu corazón, recuerda cuando le pediste un milagro y lo hizo en tu vida, recuérdate cuando le pediste por un ser querido y Dios hizo la obra en él. Recuerda, quizás tú dices, bueno, pero hoy mi ser querido no está, las cosas que le he pedido ya no son así. Bueno, vuélvete al punto. Vuélvete al mismo lugar donde las cosas funcionaban. Hay un punto donde las cosas funcionan. Quizás David desde el palacio, mientras que caminaba ocioso, dice la Escritura, y vio a Betsabé que estaba bañándose allí desnuda. Si tuviese que mirar el punto en su vida en el cual se equivocó, debería rever ese punto y volverse atrás y hacer lo que de costumbre hacía un rey: salir a la guerra. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó allí paseando por el palacio ocioso y el pecado entró en su mente. Primeramente en su mente. Entonces, volviéndose al punto, debía volver allí para no estar en esa condición. Alguno dirá, pastor, yo no puedo arreglar las cosas que pasaron. No, obviamente eso es algo que tú no puedes hacer. Tú no puedes volver el tiempo atrás, pero sí puedes volverte atrás en el camino y volver a empezar. Es como aquel que diga, yo me fundí, quebré la empresa y hoy tengo que empezar de nuevo. Bueno, tienes que volver a hacer lo que un día hiciste. Y si un día pudiste levantarte y crear una empresa, ¿por qué no podrás hacerlo otra vez? ¿Por qué no te levantarás una vez más? Imagínate que Job hubiese dicho, no, yo ya está, ya tuve mis hijos, tuve mis bienes, ya no quiero más nada ahora en esta vida. No me importa nada más. No, Dios dice que lo restauró y que el postrer estado de Job fue maravilloso. Los hijos más hermosos, la bendición maravillosa de Dios estuvo con él. Bueno, esa es una historia de restauración, en el cual su vida volvió a un punto aún mejor todavía. Pero este es el tiempo de que el corazón de hombres y mujeres pueda volverse a ese punto en el cual se han desviado. Quizás alguno diga, pastor, yo no me he apartado de Dios, no he tomado quizás un camino así, pero quizás sientes que de alguna manera tu corazón se ha desviado de aquel camino y has tomado decisiones que, si bien no han hecho que te apartes de la iglesia, sí te apartaron de la firmeza en tu corazón. El hombre no se da cuenta, pero va cediendo. Al principio, cuando una persona llega a los caminos de Dios, suele ser una persona muy radical, una persona muy ortodoxa, que respeta todo a rajatabla, porque va comprendiendo. Pero luego, a medida que va conociendo más,
quizás va entendiendo y comprendiendo algunas formas que están bien. Y va quitando la religiosidad que al principio quizás alguien puede entrarle por la palabra de Dios y quiera condenar al otro y juzgar a los demás, hasta que va entendiendo que no debe juzgar, hasta que va entendiendo que no debe condenar, y va aprendiendo. Pero la palabra de Dios es firme, y a medida que va pasando el tiempo, el hombre la va acomodando a su conveniencia, y se va deslizando hacia un coqueteo con el pecado y con lo que está mal, al punto de debilitarse y al punto de sentir que si bien no se ha apartado, su corazón está lejos de Dios. Y que si bien no se ha apartado del camino, necesita volver a un punto atrás. Necesita volver algunos metros. Necesita volver al lugar donde en un momento se confundió y le dio más importancia a otras cosas. Quizás tú dices, yo no tengo el llamado. No siento el llamado de Dios. Pero hay quienes sí sienten ese llamado de Dios. Y aún sintiendo el llamado de Dios, atendieron la voz del trabajo, de la necesidad, de la economía, de la familia, de la demanda familiar. No porque mi familia me demanda, porque quiere que yo esté, porque no estoy los domingos, porque no estoy los sábados, porque no estoy los viernes. La misma familia que no perdiste, si vuelves atrás en el camino, te das cuenta que esa familia no la perdiste porque en el camino te encontraste con Dios. Y Dios cambió tu vida, tu corazón. Y hoy la misma familia que recuperaste es la que te demanda que te alejes de ese Dios que hizo que puedas recuperarla. Pero el problema está en tu decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decides? ¿Qué es más importante? ¿Es más importante la familia para alejarte de Dios? Bueno, entonces tendrás la familia. Pero tu corazón irá notando esa falta en tu corazón, esa falta, esa ausencia, ese camino que no es el mismo. Porque hay un llamado en tu corazón, entonces tú dices, yo estoy aquí y estoy desperdiciado. Estoy aquí aún sabiendo el amor y la misericordia que Dios tuvo para con mi vida y el llamado que tenemos y lo que el Señor nos ha encomendado. Y predicar este evangelio en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuere bautizado, dice Escritura, será salvo. La gran comisión que el Señor nos ha dado, ¿a dónde ha quedado? ¿A dónde ha quedado aquello que el Señor ha puesto en tu vida? Quizás tú no eres un creyente apartado, pero tu corazón se ha apartado del camino correcto, de la senda de la justicia, del camino de la verdad, y necesitas volverte a ese lugar. Dios no te llama desde el lugar del error, sino que dice, tú eres precioso para mí. Me conmuevo, mis entrañas se conmueven al mirarte. Desde que he hablado de ti, estoy pensando constantemente en ti. Eres como mi niño, mi pequeño, en quien me deleito. Esa es la mirada que tiene Dios hacia nosotros, la mirada de un padre que se conmueve por sus hijos. No que siente lástima, sino que le causa ternura. Quizás para un hombre grande, una mujer grande, quizás diga, esto es difícil de comprender. Pero Dios permite los ejemplos en nuestra vida para que podamos tomar consideración, para que entendamos. Cuando Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que está diciendo, el Señor entregó lo más preciado, lo más valioso que un hombre puede tener. Su pequeño hijo, frágil, en quien se deleitó. Dice la Escritura que cuando el Señor fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco.
Este es mi hijo amado en quien me deleito. Este es mi hijo amado. Y ese hijo amado fue el que entregó por ti para salvación, para perdón de nuestros pecados, para redención de nuestra alma, para tener una nueva oportunidad y para que hoy tú puedas volverte al camino de la verdad, para que puedas volverte atrás por el mismo camino que te fuiste, al amor y a la misericordia del Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Esta es una palabra maravillosa porque nos permite ver algunos aspectos de cómo Dios mira nuestra vida. En estos poquitos pasajes dice que Él nos escucha, que Él se conmueve por nosotros, que tiene ternura, que nos ve como algo preciado, que va a sostener sus misericordias por nosotros. Dice, ciertamente tendré de Él misericordia, dice el Señor. Voy a tener misericordia de ti. No voy a lastimarte, no voy a herirte. Tengo misericordia de ti. En medio de tus fracasos y tus errores, yo no miro como mira el hombre. Quizás las personas te ven a ti y dicen, este es un fracasado. Y tienen quizás un apodo para ti, o te llaman de alguna manera, o acentúan tus errores. Pero Dios dice, para mí tú eres precioso. Para mí tú eres un niño en quien yo me deleito. Cuando hablo de ti, estás en mi pensamiento constantemente. Aún se conmueve mis entrañas al verte. Estás presente. Y Dios dice, vuélvete. Vamos. ¿Para qué vas a seguir así? ¿Para qué vas a continuar lastimándote? ¿Para qué vas a seguir hiriéndote en tu vida? Vuélvete. Vuélvete atrás. Vuélvete por el mismo camino que te fuiste. Dice, Señor, venid. Venid y estemos a cuentas. Sal de ese lugar. Sal de esa vida de fracaso, de errores y regresa. Regresa a los brazos del Padre. Regresa a casa, vuelve, dice la Escritura. Establécete señales, póntete majanos altos. Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino que te fuiste, Virgen de Israel. Vuélvete a tus ciudades, vuélvete a tu casa, ven. Vuélvete a tu lugar. Porque hay algo que el creyente también debe entender. Hay un lugar para tu vida. Hay un lugar del cual el Señor te ha llamado. Tú debes encontrar ese lugar. Si este es tu lugar, volverás a tu lugar. Siempre que cometas un error, volverás a tu lugar. Pero más allá de eso, este no es un lugar físico. Es vuélvete a mí. Dice la Escritura, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Acércate y yo me acercaré a tu vida. Da el primer paso. Muéstrame que quieres cambiar. Muéstrame que quieres tomar ese camino. Que quieres volverte atrás hasta ese lugar. No volverte atrás en la fe, sino volverte atrás. Aquel camino por el cual te fuiste. Y volverte a encontrar con Dios. Poder volver a sentir ese amor de Dios. Quizás hay alguien hoy que está escuchando esta palabra que dice, pastor, ¿cómo me gustaría volver a sentir ese amor de Dios en mi vida? Hace mucho que no lo siento. Hace mucho que no siento esa presencia de Dios en mí. Hace mucho que no siento que Dios se acerque a mi vida. Bueno, quizás esta sea la noche en la cual debas pedirle a Dios. Así como oyó la voz de Efraín, Él oye tu voz. Y Él mirará el corazón que se arrepiente de los errores de su juventud para volverse a Él. Que entiende que necesita solamente ser transformado por Dios, porque solo no puede hacerlo. Que rompe con el orgullo de yo puedo para decir, Señor, yo no puedo hacerlo, te necesito. Y hoy el Señor dice, para mí eres precioso. Es algo de estima, de gran valor. Y esto es algo maravilloso en nuestras vidas porque normalmente cuando llegamos a los caminos de Dios hemos perdido todo el valor que teníamos. Dios dice, tú vales mucho para mí. Eres precioso
Fuiste honorable a mis ojos y te amé. Y hoy estás aquí porque el Señor entregó naciones por ti, reinos daré por tu vida. Personas movió el Señor para que te entreguen la palabra, para que se acerquen a tu corazón. Una radio movió un ministerio, movió ciudades, campañas de milagros, la fe de hombres y mujeres para que tú seas alcanzado en una de ellas. Haré lo que tenga que hacer por ti para acercarme a tu corazón. Hoy tú debes tomar esa decisión de acercarte, de volverte al camino, de dejar las señales suficientes para reconocer por dónde debes volver. Vuélvete al amor de Dios, vuélvete a los brazos del Padre, así como el hijo pródigo pudo volver. El Señor te espera con sus brazos abiertos. Vuélvete atrás. Si tomaste decisiones y fueron erradas, bueno, vuélvete atrás. Vuélvete al lugar donde te extraviaste y dile: Señor, sácame bendición. Cambia mi vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe para abrirle su corazón a Cristo, para reconciliarse con Él, los que están presentes o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a seguirte por el camino de la verdad. Ayúdame a poder guardar mi corazón. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte